Salud amigos, tripulantes de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. La misma que desde la última vez que nos vimos por estos medios ha dado otra vuelta sobre su eje imaginario y por supuesto sigue generando acontecimientos en pleno desarrollo. Los acontecimientos hoy nos llevan a hablar de la problemática social en Europa. La vieja Europa no aprende o no quiere aprender. Sus representantes electos por el pueblo en la materia de la conducción política entran sumisa y calladamente por el paquetazo neoliberal. Por supuesto, esto tiene un costo político y social, o mejor, social y como consecuencia político. En cuanto a relaciones causa-efecto, dejemos eso de lado. El hecho es que Grecia, la clásica Grecia, está ahora en una de las demostraciones más clásicas de lo que es la presión social como consecuencia de decisiones políticas que afectan los derechos de los trabajadores. Neoliberalismo a ultranza. El paquetazo que en nuestras latitudes produjo aquel tristemente célebre Caracazo, pero que cambió la historia. Allá parece estar en pleno desarrollo las 24 horas del día. Y los que trabajaron toda una vida y ahora pretenden vivir de una bien ganada pensión, porque tienen ya edad provecta y se retiraron, se ven tan burlados como la nueva generación que no encuentra cómo insertarse en esa sociedad con un puesto de trabajo decente, con o sin un título bajo el brazo. Grecia vuelve a ser noticia. ¿Por qué? Por lo mismo. Porque el resultado de todas las políticas que han fracasado las siguen implementando a ultranza y ya veremos los capitostes de la vieja Europa tratando de demostrar cómo y por qué las cosas deben ser así y los pueblos una vez más diciendo las cosas no las aceptamos así. Sea cual sea el caso, veamos los acontecimientos en pleno desarrollo y esto nos trae a una realidad que parece la repetición de lo que ya habíamos visto. Se recalientan las calles. Como ven, los muchachos peinan canas. Los jubilados que creyeron que después de toda una vida de trabajo tenían derecho a una pensión decente, se encuentran igual que los jovencitos que intentan ingresar al mercado de trabajo. Thanasis Argiris dice, tener una cita con un médico del hospital para vernos o incluso obtener resultados, podríamos tener que esperar un mes y medio. Pero no es culpa de los médicos, esto se debe a que han disparado alrededor de la mitad de los médicos, los botaron de los hospitales y de las clínicas. Nikos dice, cada día estamos en la calle luchando porque esta es la única manera. Si no nos damos todos cuenta de esto, no vamos a poder detener esta austeridad que austeridad brutal, dijo, que nos afecta a todos. El doctor presidente del Sindicato de Trabajadores del hospital dice, el presupuesto para el sistema de salud no está cambiando y no vemos cómo van a cambiar si vamos a pagar todos los meses una enorme cantidad de dinero a los prestamistas. Por lo tanto, entendemos que la situación actual es que si esta política sigue, los hospitales y toda la salud pública están en grave peligro. La enfermera Caterina Abramopoulou dice, las prioridades deben fijarse, los hospitales necesitan personal, el sector salud necesita fondo y creo que todos estamos bajo mucha presión y en algún momento esto va a terminar, se nos está acabando la paciencia. Grecia huelga en los hospitales públicos por lo elemental, salario para poder vivir. Los hospitales funcionaban el miércoles solo con el personal de urgencia. Manifestaciones previstas para más tarde y ministerios tratando de salvar las apariencias. El Sindicato de Trabajadores de Hospitales Estatales dijo que el servicio de salud de Grecia está fuera de control por la escasez de fondos y de personal.
El curso de las negociaciones del país con sus acreedores internacionales no está creando las condiciones para solucionar problemas acumulados y la situación está llegando a un nivel inmanejable. El nuevo gobierno de Atenas ha estado luchando para cerrar las reformas que le exigen los prestamistas internacionales a cambio de fondos para el paquetazo de rescate financiero necesarios para evitar caer en el impago de deudas, que eso sería ya el próximo mes. Alexis Tsipras, joven primer ministro, sin corbata, como siempre, tratando de sonreír cuando el país está que arde. Luego dijo, el objetivo principal de nuestra estrategia de negociación es un acuerdo con nuestros socios, pero un acuerdo que sea mutuamente beneficioso. Βασικός στρατηγικός στόχος της διαπραγματευτικής μας προσπάθειας είναι η επιδίωξη συμφωνίας με τους εταίρους, que sea mutuamente beneficioso y que se asegure un programa de inversión audaz que reequilibre la asimetría de la economía griega que en los últimos 5 años han forjado este cuadro insoportable. ικανό να εξισορροπήσει την ασύμμετρη κατάσταση ελληνικής οικονομίας που δημιουργήθηκε τα 5 τελευταία χρόνια. Luego dijo, queremos un acuerdo que no vaya a imponer más recortes a los salarios, más recortes a las pensiones de los jubilados, que exacerban la desigualdad y la ruptura de la cohesión social. Vean el promedio de edad, ¿no? Που δεν θα επιβάλλει νέα μέτρα περικοπών σε μισθούς και συντάξεις που εντείνουν τις ανισότητες και διαρρικνύουν περαιτέρω την κοινωνική συνοχή. Luego dijo, estamos decididos, y hemos demostrado esto, a proceder con los compromisos con nuestros socios europeos, pero en la medida en que el acuerdo previsto no nos limite a ganar simplemente un respiro a corto plazo. Vamos a tratar con el problema financiero que enfrenta el sector público, tanto en el medio y en el largo plazo, hasta que entremos con seguridad a los mercados. Μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα το χρηματοδοτικό πρόβλημα του ελληνικού δημοσίου έως ότου βγούμε με ασφάλειες στις αγορές. Luego, el hombre que maneja la realidad, el ministro de Hacienda, Yannis Varoufakis, decía, silencio absoluto, ¿no? A ver qué va a decir este hombre con el paquetazo que tiene en la mano. Hemos estado proponiendo desde hace tiempo lo que muchos, no voy a decir la gran mayoría, de los especialistas proponen internacionalmente, para que se pueda pagar al Banco Central Europeo y entonces el Estado griego pueda ponerse al día con sus deudas a largo plazo después de un acuerdo con nuestros prestamistas. Vean que no improvisó, leyó, está caminando en campo minado. Grecia en suma admite que se ha quedado sin dinero para pagar más deudas. El mensaje ha sido directamente dirigido a los acreedores del país. No habrá dinero para los extranjeros cuando no nos han dado fondos desde hace un año. No lo tenemos para hacer el pago y eso también es parte del debate. Grecia no recibe ni un euro de su pacto de rescate desde el pasado agosto, cuando se complicaron las negociaciones con las instituciones, como le llaman eufemísticamente a las troicas, y el ejecutivo de Antonio Samaras, derrotado en las urnas el pasado enero. La administración Tsipras pagó 770 millones de euros al Fondo Monetario Internacional la semana pasada, pero lo hizo utilizando fondos de una cuenta que tenía en esa misma institución. Estaban reciclando. Portavoz del gobierno, Gabriel Skelaridis, podemos decir que el calendario es tal que donde tienes mayo, a finales de mayo, habrá una celebración de un acuerdo, pero a través de los esfuerzos del gobierno griego que hemos demostrado que podemos pagar obligaciones, pero con gran dificultad. No habrá una solución al estilo de Chipre, no habrá una opción de un rescate en los depósitos. Y quiero repetir que el gobierno no va a firmar un tercer rescate. Habrá que ver cómo la financiación al problema se resolverá y veremos esto junto con nuestros socios.
στα χέρια μας. Νομίζω ότι είτε εμείς θέταμε ένα τέτοιο ζήτημα προς την πλευρά των πιστωτών, είτε οι πιστωτές προς εμάς με την... Luego dijo, he leído los informes de los medios, pero no tengo nada específico en mis manos. Si levantamos un tema hacia los prestamistas, o si los prestamistas lo levantan hacia nosotros en la forma de un ultimátum, en el estilo de lo tomas o lo dejas, no creo que algo como esto podría ayudar a la búsqueda de una solución mutuamente beneficiosa. Sería perjudicar el diálogo que está pasando y eso sería mejor si no ocurriera algo como esto. Es necesario apoyar una solución de mutuo beneficio. Υποσχέθηκε καλύτερη συμφωνία στον ελληνικό λαό μέσα στο ευρώ. Antoni Samaras decía, el gobierno prometió mejor trato al pueblo griego durante su estancia en el euro, pero en cambio se ve que está trayendo un trato peor, con otro nuevo rescate o incluso la posibilidad de la quiebra. Prometió que iba a recibir ayuda financiera sin un rescate y el 20 de febrero terminó la ampliación del plan de rescate sin obtener ningún dinero. Και για τη δυνατότητα που μας λέει επί 3 μήνες ότι διαπραγματεύεται. El gobierno griego nos ha estado diciendo que por 3 meses ya se ha estado negociando y en realidad el tiempo muy valioso se ha perdido y este gobierno todavía no puede tomar ninguna decisión. Las decisiones que debería haber hecho desde el principio y debería hacer, nos dijo si había algún plan. Parece ahora que ni siquiera había un plan. Bueno, Grecia debe lograr acuerdo financiero para comienzos de junio, dice el ministro. Este acuerdo debe concluirse por la primera semana de junio, dijo Varoufakis en un evento empresarial en Atenas. Grecia se está quedando sin fondos, pero no ha podido conseguir ayuda debido a desacuerdos sobre formas de pensiones y compensaciones laborales y también por las metas fiscales. Mientras tanto, en Berlín, Pierre Moscovici, el comisionado europeo para los asuntos monetarios, decía: ha habido algunos avances en algunos frentes, pero en realidad en las últimas semanas, desde el grupo del euro en Riga, hay un cambio en el proceso con nuevos equipos de negociación a nivel técnico, con nosotros en Bruselas, y nos hemos acercado a un entendimiento común de las reformas que se adoptarán en un número de áreas. Voy a mencionar el sistema del IVA, la creación de una administración de ingresos totalmente independiente y una estrategia para abordar el problema de la morosidad en el pago de las deudas. European Affairs Committee in the Bundestag, and was flight to Frankfurt. El gobierno también ha estado llevando a cabo de manera más constructiva el tema de las privatizaciones, que son necesarias para una economía competitiva y son, yo diría, señales prometedores en cuanto a la reforma de los mercados, por ejemplo, del gas. Es decir, privaticen todo, ¿no? Dejen que el sector privado maneje las cosas. Renuncien a la soberanía. Paquetazo descarado. Luego se habló de la línea de tiempo y cómo manejar esta crisis y volvieron los eufemismos. Está claro que el tiempo disponible para llegar a un acuerdo a nivel personal es ahora, yo diría, muy limitado. Muy limitado, como he dicho constantemente estos 5 últimos meses. Los intereses en Grecia, en la zona euro, en su conjunto, para llegar a un acuerdo. El único escenario que consideramos en la Comisión es Grecia en la zona euro, una fuerte Grecia en una fuerte zona euro. In the Commission is Greece in the Eurozone, a strong Greece in a strong Eurozone. Después de esta expresión de hermosos deseos, más que análisis de la realidad, dijo: como ya he dicho, sabemos los problemas, no es la situación de liquidez, que es obviamente tensa ahora, no hay duda sobre eso, y también sabemos que tenemos que concluir el programa el 30 de junio y que antes de concluir el programa necesario hay que tener algunas aprobaciones parlamentarias de medidas que tienen que ser decididas por el gobierno griego antes y bla, 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 bla y bla. La eterna parrafada de los tecnócratas neoliberales y el gobierno griego viviendo cada vez peor y en las calles. Los que trabajaron toda una vida ahora no pueden vivir de la pensión. Los que quisieran tener salud pública porque no pueden pagar la privada no la tienen. Y estos tecnócratas siguen como si estuvieran en otro planeta. Eso fue lo que reventó el Caracazo, ¿recuerdan? Bueno, ahí lo tienen. La experiencia no es transferible. En todo caso, Moscovici dice que ve factible un acuerdo con Grecia, pero pide rapidez.
comisionado de Asuntos Europeos, otro bla, bla, bla. Berlín. Los líderes de Alemania y Francia abren conversaciones para ver cómo se sale adelante en este paquetazo. Ahí llegó el edecán del presidente de Francia. El maletín que lleva es el de los códigos nucleares. Lo acompaña hasta el baño con eso. Con Angela Merkel allí, ella abre. Grecia, sí, por supuesto. Discutimos Grecia y así nos dijeron que nos encontraremos con nuestro colega Alexis Tsipras en la cumbre de la Asociación Oriental y a continuación veremos si hay posibilidades de discusiones. Yo diría que las conversaciones tienen que acelerarse en el lugar que sean, ir demasiado rápido y esperamos que el foro correspondiente, el Grupo Bruselas, pueda dejar algo en claro de este proceso. Luego dijo, todos estamos muy interesados en el acuerdo de los ministros de finanzas de la zona euro destinados en febrero a que se crearan a finales de mayo. Si hablamos de él, sin duda, hay que plantear la cuestión. Este proyecto debe salir adelante. Luego le tocó el turno a François Hollande y dijo. Nous devons, comme l'a dit la chancelière, accélérer, parce que maintenant l'échéance approche. C'est la fin du mois de mai. Debemos, como ha dicho la canciller, acelerar, porque la fecha límite se acerca al final de mayo. Grecia tiene necesidades financieras que no pueden esperar y los fondos deben ser encontrados. Tendremos la oportunidad de hablar con el señor Tsipras, algo que hay que hacer todo el tiempo. También vamos a hablar con él en Riga y volveremos con una sola voz. Vamos a decir que Grecia debe permanecer en la zona euro. Y queremos que Grecia se quede, pero también tenemos que encontrar una solución que sea durable. En même temps, nous voulons aussi que nous puissions trouver une solution durable. Vuelve Angela Merkel ante otra pregunta y dice, vamos a ver al presidente de Ucrania, Petro Poroshenko. Será en la cumbre de la Asociación Oriental en Riga, de nuevo, los dos firmantes de todo lo que hay que hacer para poner en práctica el plan de Minsk. Nosotros no vemos ninguna alternativa para salir adelante. Vemos que a veces es agotador y es un proceso difícil, con solo pequeños pasos, pero también hay pequeños avances. Por ejemplo, la instalación de grupos de trabajo que discuten los temas políticos individuales. Ha sido bastante más concreto el presidente francés, ¿no? Hablamos el mismo idioma, respetar el acuerdo Minsk. Estamos diciendo esto con la misma firmeza con ambas partes, porque esa es la condición para la paz. Merkel y Hollande, en suma, apuran un acuerdo sobre el rescate griego y siguen hablando de los problemas como los de Minsk. Pese a las declaraciones de Merkel y Hollande, líderes europeos enfriaron las esperanzas griegas de que pronto finalicen las negociaciones para un acuerdo de ayuda financiera y advirtieron que las conversaciones deben apresurarse antes de que el país se quede sin fondos, lo cual parece inminente. Panorama sombrío de Bruselas, optimismo en Atenas, muy contrastado. Berlín. Los del sindicato de los conductores de trenes estaban hoy en primer plano. Noel Veselski, el jefe de la unión del sindicato, ¿no?, de conductores de trenes en medio de la huelga de este transporte esencial en Alemania y en toda Europa. A diferencia de todos los demás anuncios de huelga, no habrá una fecha final para esta huelga. Le aseguramos que esto no es una huelga indefinida, pero vamos a informar al público y a los medios de comunicación solo 48 horas antes de que finalice la huelga. Luego dijo, con el fin de prevenir cualquier pregunta que pueda tener, esta huelga será más larga de lo que hemos comenzado el 4 de mayo. Se refería a la huelga anterior de trenes de 6 días. Fragen vorzubeugen, dürfen Sie davon ausgehen, dass dieser Streik bestimmt etwas länger ist als das, was wir
am 4. Mai bereits abgeleistet haben. Luego le dijeron, bueno, pero hay alguna forma de acuerdo, no se puede evitar esto. Y dijo, sollte es möglich sein, woran wir immer noch glauben und wozu wir estamos dispuestos a suspender la huelga o interrumpirla si hay algún proceso de arbitraje con preresultados. Situación que todavía se espera. Pero lo que aparece como tal en nuestro acuerdo de trabajo hay que verlo. sind wir auch in der Lage, über einen kürzeren Zeitraum die Arbeitskampfmaßnahme zu. Mientras esto ocurre, la huelga de conductores de trenes en Alemania se amplía a las rutas de pasajeros, no solo a las de cargas, y hay millones de retrasos. De cada 3 trenes de larga distancia y cientos de servicios de cercanías se cancelaron después de que el pequeño pero poderoso sindicato GDL extendiera su huelga indefinida a las rutas de pasajeros. El servicio de trenes de carga se mantuvo paralizado desde el martes. 2 de cada 3 trenes de larga distancia y cientos de servicios de cercanía se cancelaron. Se trata de la 9ª huelga en 10 meses en el operador ferroviario Deutsche Bank. Deutsche Bank es necesario para todos y la industria ha advertido que el paro de actividad podría costar a la principal economía de Europa $110 millones diarios, dañando su imagen como centro industrial y logístico. Este pasajero, Ulrich Korlender, dice, este es mi segundo viaje en 9 meses cuando intenté tomar el tren y las 2 veces me falló. Natasha dice, yo he venido desde Düsseldorf a Colonia para ir a trabajar. Tuve que levantarme muy temprano esta mañana para llegar a tiempo a mi trabajo a las 8. Esto es cruel. Ulrich Weber, del personal de jefatura, decía, vean esto es insólito en una estación de trenes en Alemania. En Alemania y en cualquier otra. Hasta para ir a las maniobras con el ejército y la Fuerza Aérea se iba en trenes. Y esto se ha combinado de una manera infernal. Esto que parece tan tranquilo pone los nervios de punta a cualquier alemán, ¿no? Personal de jefatura del Deutsche Bank, Ulrich Weber, le decía, señalaba, apelamos al sindicato de conductores de los trenes para tratar de lograr un acuerdo y que cancelaran una huelga que consideramos innecesaria. La superestación de trenes de Berlín es espectacular. Estamos todavía con la esperanza de que lo harán, que cancelarán la huelga y que la razón se impondrá. No puede ser que millones de personas en toda Alemania se vean afectados por esta escalada innecesaria. Así lo dijo Ulrich Weber. Wir haben gestern an die GDL appelliert, diesen unnötigen Streik wieder abzusagen. Wir haben natürlich auch die Hoffnung, dass sie das noch tut, dass hier Vernunft einkehrt. Es kann ja nicht sein, dass Millionen von Menschen... Y luego tocó el corazoncito de muchos porque dijo, Alemania se ve afectada por esta escalada innecesaria, especialmente durante el fin de semana de Pentecostés, el más activo después de Pascua y Navidad. Una estación de trenes en Alemania así Es gibt es insólito. für uns aber auch die klare Position, dass wir nicht innerhalb einer Berufsgruppe Tenemos una posición clara de no tolerar diferentes acuerdos laborales que estén en conflicto entre sí dentro del mismo grupo profesional. No puede ser que el valor del trabajo dependa de la afiliación sindical de los empleados. Interesante esto, ¿no? Esta es nuestra posición clara porque sería dividir parte de nuestra fuerza de trabajo y crear una falta de paz. Noel Weselski, conductor de trenes, decía 3.300 Mitglieder täglich im Streik heißt nichts anderes als 3.300 miembros están en huelga todos los días y esto significa no otra cosa sino que nuestro pueblo ha comprendido que saben que esto es para una causa propia. Ellos están decididos a llevar esta huelga a través de un periodo de tiempo más largo. wenn unser Verkehrsminister nur einen schuldigen kennt, das ist die GDL. Nuestro ministro de Transporte solo alguna vez apunta a un culpable, el GDL. Al parecer no interfiere con las leyes laborales, pero en repetidas ocasiones dice que es culpable por lo que está haciendo algo mal. El dueño de las empresas, que contaba con más de 400 millones de euros de dividendos revocados, tiene finalmente que decir por qué los contribuyentes deben reunir el dinero que la administración del Deutsche Bank, es decir, la administración de los ferrocarriles alemanes, ha quemado. En Francia la cosa no está mejor. Maestros franceses se manifiestan contra la reforma educativa. ¡Viva el latín y larga vida al griego!, coreaban miles de personas en París
mientras ciudadanos franceses protestaban contra la reforma escolar que el gobierno socialista pretende poner en marcha a partir de septiembre de 2016 y que transformaría los aspectos tradicionales del sistema educativo francés. Los manifestantes fueron al cierre de una jornada que comenzó con una huelga general de profesores convocada por 5 sindicatos, 4 de izquierda y 1 de derecha. Que ce soit sur l'hôpital, que ce soit sur l'école, ne veut pas entendre qu'il y a des inquiétudes des personnels, que les gens veulent plus d'égalité, qu'ils veulent des réformes qui aboutissent justement a une amélioration. Bueno, aquí hay un sistema que no es igual y que las reformas no han taponeado lo que se pretendía lograr. Sin embargo, lo que ha inflamado los ánimos es que la reforma pretenda tocar algunos de los grandes pilares sobre los que se sustenta el sentido humanista de la educación francesa, la historia y las lenguas como latín y griego. Así lo expresaron los profesionales que ayer recorrieron París, y en la actual capital francesa los sindicatos calcularon que eran unas 10.000 personas manifestando para empezar. La nueva legislación propone que se reduzcan significativamente las horas lectivas de los alumnos entre 12 y 14 años, dedican ahora mismo al estudio de latín y griego. Por eso en las calles de París había muchos profesores de esos idiomas. La mayor parte de la palabra del francés procede del latín y del griego. Perderlo es un enorme paso atrás. Decía Florence, a la que acabamos de escuchar, que enseña lenguas en las afueras de la capital. Los profesores también temen que la reforma empeore los conocimientos de historia y ciencias sociales. Bueno, podría decirse que es una lucha sindical, pero además muy humanista, en pro de conservar las raíces histórico-culturales de lo que se enseña, ¿no? Y eso, desde luego, es patrimonio. Breve corte, no veo nada en los... Es decir, de lo que estoy viendo en los monitores de los satélites, no veo nada que mejore lo que acabamos de mostrar o lo que tenemos previsto para el segundo bloque. Si fuera así, como de costumbre, los bajaríamos de inmediato y lo mostraríamos y traduciríamos para ustedes. Breve corte y volvemos con más acontecimientos en pleno desarrollo. Segundo bloque. Este viernes, en Cruce de Palabras, Maragire Chirinos conversa con el filósofo italiano Gianni Vattimo sobre la beatificación de Monseñor Óscar Arnulfo Romero, mártir del pueblo de El Salvador. Cruce de Palabras, este viernes, solo por Telesur. Volvemos con más acontecimientos en pleno desarrollo. Y una vez más, en el círculo vicioso de nunca acabar, violencia entre palestinos e israelíes, israelíes y palestinos. Tierra Santa sigue siendo noticia por diferentes razones. Y en este territorio donde estamos involucrados las 3 grandes religiones monoteístas, y donde los cristianos católicos también somos dolientes, y los de todos los credos cristianos, una vez más violencia. Palestino, según la versión de la policía, se llevó por delante en su vehículo a 2 oficiales de la policía, lo mataron a tiros y volvemos al ciclo. El tema además pone de manifiesto los extremos controles para moverse y ya verán la tecnología que representan los nuevos muros fabricados por las autoridades de Israel para aislarse en los territorios que controlan. Todo esto violando las resoluciones de la ONU, el mismo organismo que dio por resolución propia la creación del Estado de Israel, pero que también generó la resolución para que existiera un Estado palestino y el acceso de todos los creyentes que somos a Jerusalén. Así las cosas, veamos cómo están los acontecimientos en pleno desarrollo, una vez más en Tierra Santa. Nuevo tema de tensión, cadáveres en bolsa de plástico, nuevo encontronazo. Allá el equivalente a la Cruz Roja es la Cruz de David roja, ¿no? Que tiene su propio nombre.
Total que un palestino murió, uno más, por los disparos de un agente del orden público en Israel, tras haber presuntamente atropellado en forma intencional a 2 policías israelíes que resultaron heridos en Jerusalén Oriental, informaron fuentes oficiales. Según un comunicado del portavoz de la policía, Mickey Rosenfeld, que esta vez no salió a darse su baño de cámara, los hechos se registraron en el vecindario palestino de Atur y se trató de un ataque con vehículo. El supuesto autor del ataque fue, entre comillas, neutralizado, lo que significa que lo mataron a balazos. Moshe Edri, jefe de policía de Jerusalén, dice: lo que hemos aprendido de una investigación inicial es que un vehículo llegó desde una dirección norte, de la dirección del hospital Augusta Victoria, vio a los agentes de policía, se volvió en dirección a ellos, los golpeó, les pasó por encima y entendemos que el atacante intentó escapar. Y en esta etapa, ya que esperamos que nuestros agentes de policía en este tipo de incidentes actúen, se abrió fuego contra el atacante y lo mataron. Reacción inmediata de los palestinos, la que estamos viendo. Los enfrentamientos estallaron entre palestinos que arrojaron piedras y la policía israelí cuando llegó a un barrio al este de Jerusalén para allanar la casa de un conductor palestino que fue muerto a tiros después de que presuntamente arrolló a 2 policías. La policía llegó al barrio Jabel Mokaber y enfrentó a palestinos enmascarados que lanzaban piedras y disparaban fuegos artificiales. No vemos muchos enmascarados acá, pero sí vemos, sí hay algunos, de luego. La fuerza israelí utilizó gas lacrimógeno para dispersar a la multitud. La policía dijo que no se reportaron heridos. Una vez más, el ciclo de violencia de nunca acabar. Trabajadores palestinos declaraban hoy, sindicatos también, y en general un clima de tensión que hace difícil, una vez más, a medida que nos acercamos al día de oración, al Viernes Santo y el fin de semana. La guerra asimétrica en pleno desarrollo. Este se esconde atrás de este resto. Vean esto. Esto es el supermuro que ha levantado Israel, ¿no? Esto tiene varios metros de altura y las casamatas con toda la electrónica, cámaras por todos lados para seguridad, de día y de noche. Y cuando crucé el muro de Berlín era una cosita que llegaba por acá, llegaba por acá el Charlie Checkpoint. Pero esta es la cotidianidad en que se ve esta gente, ¿no? Y transitar por estas autopistas es a veces una aventura. Eso es lo cotidiano, ¿no? De uno y otro bando. Tensión en el ambiente, nuevamente lamentables bajas. Netanyahu suspendió la prohibición de que los palestinos viajen en autobuses junto con los israelíes porque había decidido que tenía que haber autobuses para judíos y autobuses para palestinos. Khaled Shahik decía: me enteré de la noticia, yo no tuve esa experiencia. Vean los corredores por los que tienen que pasar, primero para ser chequeados, para ingresar, ¿no? Y después enfrentarse a unos muritos como estos. Y cuando les da la gana, solo pasan los mayores, los jóvenes no. Khaled dice: me enteré de la noticia, yo no tuve esa experiencia todavía, pero por supuesto que nos afecta de manera significativa. Mi padre me dijo que esto va a causar atascos enormes en el camino de vuelta del trabajo. Vean los puestos de control, muros tras muros, el gigantesco muro de cemento atrás y los muros y la tierra de nadie entre ambos, ¿no? Eso sí lo tenía el muro de Berlín. Hanan Hamid decía: el transporte público nos va a costar más y va a ser más difícil usar el transporte público, ya que no hay transporte público para nosotros, los palestinos. Si nos impide el uso de los autobuses israelíes que van a Cisjordania, no habrá medio de transporte para nosotros. ¿Qué pretenden? Hussein Fukah, de la Unión de Trabajo Palestino. Esta ley no es nada nuevo, es parte de muchas de las leyes racistas y de discriminación en contra de nuestro pueblo y de los trabajadores palestinos que trabajan en Israel. Nosotros, en la Unión, condenamos esta decisión.
abogado Emily Sheffer de Israel, Derechos Humanos, de la organización Din Yesh, decía, en contra de la propia política de segregación. No hay absolutamente ninguna justificación de seguridad para la política de segregación en los autobuses. No es más que el resultado de la institución militar espeleológica a la presión de los colonos. De hecho, alrededor de los autobuses israelíes, bueno, estamos hablando de la población de palestinos que tienen permiso de trabajo, que han demostrado que no suponen una amenaza para la seguridad de Israel. Cada día entran en Israel, van a trabajar, se montan en los autobuses israelíes. Lo que realmente es un paso en el momento de fomentar el apartheid en Cisjordania. Esto es moralmente y legalmente equivocado. Yesh Din, junto con sus socios, van a llegar este asunto a la corte de inmediato. Luego, un estudiante israelí, Lidor Kalfun, dice: creo que esta es una decisión correcta y bendita que finalmente fue tomada. No creo que sea una decisión ni racista ni nada, solo se refiere a la seguridad de los pasajeros que viajan entre Judea y Samaria, es decir, Cisjordania, en las líneas de autobús. Es decir, que haya autobuses para judíos y autobuses para palestinos. Esto se parece a Sudáfrica, ¿no? Se hablaba a última hora de cambiar esta decisión. Netanyahu suspende la prohibición de que palestinos viajen en autobuses con israelíes. Gestazo de Netanyahu, ¿no? Suspendió este miércoles su medida de que prohibía a los palestinos viajar en el mismo autobús que los israelíes, pero poco después de que lo anunciara un miembro de su gobierno. La prohibición, proyecto piloto según el Ministerio de Defensa, decretada en nombre de la seguridad, debía entregar en vigor este miércoles por un periodo de 3 meses. Solo en Sudáfrica, en la época del apartheid, se había visto esto. La propuesta es inaceptable para el primer ministro y habló con el ministro de Defensa esta mañana y se decidió que la propuesta sería congelada. Bueno, así las cosas. Seguimos en Jerusalén. ¿Quién quiere quedar bien con el jefe de gobierno acomodándole eso? Primer ministro Benjamin Netanyahu declaraba y decía: vamos a llegar a varias decisiones importantes en relación con el desarrollo de Jerusalén, como siempre lo hacemos en su día de fiesta, y estamos marcando el día en que fue liberada. No queremos volver a los que hablan con nostalgia de aquellos días que aparentemente ya no viven aquí, no viven en esta realidad. Netanyahu aseguró que Jerusalén no volverá a estar dividida, buscando tranquilizar a los nacionalistas que anteayer marcharon conmemorando lo que Israel consideraba la liberación de la ciudad y la comunidad internacional al comienzo de la ocupación de los territorios palestinos. Jerusalén no volverá a ser una ciudad con alambradas de púa, afirmó durante una reunión especial del Consejo de Ministros con motivo del Día de Jerusalén, en la que los israelíes celebraron lo que consideran su reunificación. Está la hermosa ministra de Justicia, que dijo que había que matar a todas las madres palestinas porque lo que traen al mundo son víboras. ¿Pueden creer esto de esta hermosa y educada muchacha hebrea? Decir, hay que matar a todas las madres palestinas porque lo que traen al mundo son víboras. Es insólito. Y con esto hace alianza Netanyahu. Haría cualquier cosa, ¿no? Por mantenerse en el gobierno. No queremos volver a los que hablan con nostalgia de aquellos días que aparentemente ya no se ven aquí, ellos ya no viven aquí, pero no vamos a volver a una ciudad dividida, una ciudad con alambre de púas y francotiradores en sus paredes. Esto no va a suceder, nos aseguraremos de que esto no vuelva a suceder. Pero se ha asociado con la ultraderecha para poder tener sus 61 puesticos asientos en la Knesset y no perder el gobierno, ¿no? Obsesionado, igual se agarra un clavo ardiendo. Bueno, la realidad es la que estamos viendo. Primer ministro haciendo de alguna manera una coalición para mantenerse en el gobierno y recibiendo también a la jefa de la política exterior de la Unión Europea, Federica Mogherini, compartiendo aquí una rueda de prensa. Israel wants peace, I want peace.
Israel quiere la paz, yo quiero la paz, queremos una paz que ponga fin al conflicto de una vez por todas. Mi posición no ha cambiado. Yo no apoyo una solución de un solo Estado. No creo que eso es una solución en absoluto. Estoy a favor de la visión de 2 estados para 2 pueblos, un Estado palestino desmilitarizado que reconozca al Estado judío. Y espero con interés el debate con usted y con ustedes sobre cómo podemos avanzar en la visión hacia adelante de una manera práctica, segura y responsable. Yo sé que usted puede compartir nuestro objetivo y nos vemos como un amigo que puede ayudar a avanzar hacia él. Federica Mogherini dijo: creo que su nuevo compromiso de esta noche para trabajar por la paz y la seguridad, en primer lugar para Israel y también para el resto de la región, es lo que también nos une a la Unión Europea, que está interesada en la paz y la seguridad para Israel, para la región, y es también nuestra paz y nuestra seguridad europea. For the region, because this is also our European peace and security. So we have a common interest there. Así que tenemos un interés común, tenemos un espacio para el relanzamiento de la visión que usted acaba de mencionar de 2 estados para 2 pueblos que puedan vivir en pleno respeto el uno del otro. Y luego agregó: tenemos muchas amenazas que tenemos que enfrentar juntos. La mayoría de ellos están a nuestro alrededor, en todo Israel, sino también en toda Europa. Usted mencionó uno de ellos, la perspectiva de un programa nuclear iraní. Les aseguro que mi personal compromiso como facilitador de las negociaciones, el interés y la voluntad de Europa para llegar a un acuerdo, eso no se hará. Sin embargo, no ha terminado esto. En Lausana, en Suiza, esbozamos algunos elementos del marco. Estamos trabajando ahora en estos días, en estas semanas, de una manera muy dura, para finalizar el texto que, les aseguro, será una forma de asegurar que Irán no podría desarrollar un arma nuclear en el futuro, con el mecanismo de control además de todo eso. A nuclear weapon in the future, with mechanism of controlling that. Netanyahu quiere un Estado palestino desmilitarizado, siendo la primera potencia militar en el Medio Oriente. Mientras tanto, en Ramallah y en el margen occidental, continuaba la jefa de la diplomacia europea, Federica Mogherini, realizando una visita a la Muqata, la casa de gobierno tantas veces destruida de los palestinos, y luego una vuelta por Israel para evaluar el estado de las relaciones entre ambas naciones, ¿no? Mogherini busca plantear una hoja de ruta que pueda poner en marcha un acuerdo de paz para la región. Pero hasta ahora esto es más de bla, bla, bla. Llega Mogherini a la Muqata, equivalente a la casa de gobierno en Palestina. Después, desde luego, de haber visitado a Netanyahu y haberle dicho lo que él quería oír. Veremos cómo hace el maravilloso acto de balancear eso ahora con los palestinos. Y cuando llega, se reúne con el jefe de la autoridad palestina, la foto habitual, y una declaración para ver cómo se equilibran las cosas después de haber dicho todo lo que quería oír Netanyahu. Oportunidad de foto y luego las declaraciones del caso. Todas las figuras conocidas, algunos sí, se ve que andan por la calle y están muy soleados, otros siguen como si salieran de noche. Mucha guardia de seguridad, perímetro cercano, bandera palestina flameando en lo alto de la Muqata. The European Union is strongly committed to peace. La Unión Europea está firmemente comprometida con la paz aquí en la región, a la creación de un Estado palestino y para traer la paz y la seguridad. Especialmente ahora que es importante que toda la región es cada vez más inestable, más insegura.
No podemos olvidar que esto es el verdadero, el más antiguo conflicto en la región, pero no por ello tiene que ser el último en ser abordado. Al contrario, es un interés europeo y es sin duda un interés palestino, un interés árabe, sino también un interés israelí, creo, para seguir adelante, porque hay un status quo y en realidad cada día puede traer cambios. Cualquiera de ellos son para el bien o para el mal. No podemos estar de pie y ver que todo cae en el vacío. Tenemos que ver más adelante. Luego, el jefe palestino Saeb Erekat dijo, jefe negociador además, el presidente le expresó su agradecimiento por todo lo que Madame Mogherini y la Unión Europea están haciendo con el fin de reactivar el proceso de paz, con la esperanza de que podamos velar porque todos lados respeten y honren las obligaciones que emanan de los acuerdos firmados. Y esperamos que el gobierno israelí detendrá las actividades de expandir sus asentamientos y cumplirá los compromisos de honor. En lugar de elegir el camino del dictado, deben elegir el camino de las negociaciones y honrar sus compromisos para detener las actividades ilegales de asentamiento en territorio palestino, para liberar a los prisioneros, así que una vez más podamos volver a participar en negociaciones para lograr la solución de 2 estados en el que el Estado palestino pueda vivir lado a lado en paz y seguridad con el Estado de Israel en las fronteras de 1967. Munkata. Abbas condiciona la reanudación de diálogo de paz con Israel. Palestina aboga por continuar las conversaciones de paz, pero si la parte israelí tiene algún interés en ello, ha de frenar los proyectos de construcción ilegal en los asentamientos, liberar a los presos y aceptar la solución de 2 estados conviviendo en paz. Cabe recordar que el mandatario concedió en abril de 2014 un plazo adicional de 3 meses para la reanudación de las conversaciones de paz suspendidas por el régimen de Israel unilateralmente, siempre y cuando cumpla con su compromiso de liberar 30 prisioneros palestinos y detener la construcción de asentamientos. Obviamente estamos en Teherán, Irán. گفتیم که اجازه نمیدیم از هیچ یک از مراکز نظامی. Líder supremo Ali Khamenei, hemos dicho que no vamos a permitir las inspecciones de los centros militares iraníes por parte de cualquier extranjero que venga aquí. Ellos dicen que debemos dejar que entrevisten a nuestros científicos nucleares. En realidad esto significa interrogatorio. No vamos a permitir que cualquier insolencia venga a visualizar nuestros científicos nucleares o los científicos de cualquier campo crítico importante. No voy a permitir que esto suceda. Todos tenemos la responsabilidad de estar en contra de la intimidación por parte del enemigo y en contra de las demandas excesivas del enemigo y en contra de las conspiraciones del enemigo. Tenemos el deber de estar en contra de esto con la mayor fuerza y resistencia. Tenemos información de que nuestros enemigos, con la ayuda de algunos funcionarios en la región del Golfo Pérsico, algunos funcionarios, no todos ellos, están decididos a arrastrar a la guerra para poder cercar las fronteras iraníes. No se permitirá ningún permiso. Nunca vamos a ceder a la presión. No vamos a aceptar demandas irracionales. Irán no dará acceso a sus científicos. Y, dijo Khamenei, la Organización Internacional de Energía Atómica lleva exigiendo desde hace años la inspección de la base de Parchin al sureste de Teherán. El equipo nuclear del presidente iraní Hassan Rouhani habría accedido al parecer a esa exigencia, pero solo para una inspección. Mientras tanto, en Pyongyang, Corea del Norte, el noticiario oficial que lleva la voz cantante en materia de política nacional e internacional, a través del locutor de KRT, decía: hemos entrado en la etapa de la larga miniaturización y la diversificación de nuestros medios de ataque nuclear. Nuestra prueba de fuego de un misil balístico lanzado desde un submarino es todavía un mayor nivel de logro en el desarrollo de medios de ataque estratégicos. Corea del Norte dice poder miniaturizar cabezas nucleares y lo da a conocer oficialmente. Mientras tanto, el secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, en Corea del Sur, decía:
Honorable Chairman Yoon Se-young of SDST. Early this morning, the authorities of the Democratic People's Republic. Temprano esta mañana la República Popular Democrática de Corea nos informó a través de sus canales diplomáticos que estaba revirtiendo su decisión para permitirme visitar el complejo industrial de Kaesong. No se dio la explicación para este cambio, ninguna explicación de última hora, cambio. Esta decisión de Pyongyang es muy lamentable, sin embargo yo como secretario general de las Naciones Unidas no escatimaré ningún esfuerzo para animar a la República de Corea del Norte a trabajar con la comunidad internacional para la paz y la estabilidad en la península de Corea y aún más allá. En suma, Corea del Norte le canceló la visita al secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, y le dijo ya no está invitado. La decisión de Pyongyang es profundamente deplorable, decía en cuenta Twitter, una opinión que coincide con la expresada por las autoridades surcoreanas. La Habana, visita importante, línea de honor, así lo demuestra. Tomislav Nikolić, presidente de Serbia. Presidente Raúl Castro recorre con él la línea de honor. No falta el humor aquí en la foto de familia, los pabellones de ambas naciones, condecorado Tomislav Nikolić, presidente de Serbia. Y él dijo, esta es una condecoración no para mí, es una condecoración para el pueblo serbio, a su historia, a su presente y a su futuro. Así culmina esta visita oficial a Cuba. El jefe de Estado serbio culmina su visita a la mayor de las Antillas con un saldo positivo que incluye el fortalecimiento de los nexos diplomáticos y la apertura a nuevos proyectos de cooperación bilaterales. El mandatario serbio, Nikolić, culmina este miércoles su visita a Cuba, donde se reunió con el presidente Raúl Castro para revisar las relaciones diplomáticas. Como es tradicional, la ofrenda floral en la Plaza de la Revolución. El jefe de Estado recibió la Orden José Martí, la más alta distinción cubana, en una ceremonia en el Palacio de la Revolución, como acabamos de verlo, donde reiteró su admiración hacia Cuba por la lucha de su pueblo, su historia, su presente y su futuro. Nikolić aseguró que la mayor de las Antillas siempre encontrará un amigo en Serbia, pues tomará el ejemplo de siempre mantener la lucha por la independencia. Por otra parte, agradeció el apoyo de la nación antillana a la independencia e integridad territorial de Serbia. El gobierno de Cuba la reiteró sobre el apoyo a su posición de defender sus intereses. Estamos ahora en El Salvador y Monseñor Romero es la noticia. Óscar Arnulfo Romero Galdames. Nació en Ciudad Barrio, San Miguel, 15 de agosto de 1917. Era el segundo de 8 hermanos. Su padre se llamaba Santos Romero, su madre Guadalupe de Jesús Galdames. Familia humilde y modesta, padre empleado de correo y telegrafista, madre ocupada de las tareas domésticas. Por ser de aquí, Ciudad Barrio, de donde era él. Donde él nació aquí en Ciudad Barrio. En 1937, Óscar ingresa al Seminario Mayor de San José de la Montaña en El Salvador. 7 meses más tarde es enviado a Roma para proseguir estudios de teología. Le tocó vivir las penurias y sufrimientos causados por la Segunda Guerra en Roma. Óscar fue ordenado sacerdote a los 24 años el 4 de abril de 1942. Nos preguntamos nosotros como iglesia, Monseñor Romero, ¿qué haría con $500,000? Él haría muchas cosas, ayudar a los pobres, pero ayudar a aquellos que lo necesitan. No haría negocio. Entonces, por eso como iglesia mejor desistimos ya no seguir en esa negociación. Siempre estuvo en la opción por los pobres y siempre hizo de su fe lo cotidiano y la transformó en hechos. De que la fe sin obras es muerta. Con tristeza tengo que decir, sigue imperando y creciendo en el país una espantosa violencia represiva que ya contaba en los 2 primeros meses de este año con unos 400 muertos
nunca acalló su voz ante la violencia oficial o del lado que viniera. La represión campeaba en plena época de la Guerra Fría. Recuerdo que leímos algunas de sus declaraciones y dijimos, a este hombre lo pueden matar. Lo pusimos en un mural que todavía conservamos y en efecto le dispararon. Y le dispararon en el momento más sublime para un sacerdote, cuando estaba en el momento de la elevación, consagración en plena misa, y desde fuera un francotirador hizo un disparo que le dio en el pecho, en pleno corazón. Oscar Arnulfo Romero, un ejemplo de aquellos que en cualquier circunstancia, con la política de gobierno en contra, con la política de lo que fuera en contra, llevó su sermón progresista. Pero lo mataron porque hoy tendríamos que definirlo como un cura de izquierda, un cura que sí estaba en la opción por los pobres, como corresponde a todo sacerdote católico que lleve la sotana bien puesta. Y fue realmente un mártir. Recuerdo que en aquel mural pusimos una frase suya donde tocaba directamente lo que ni la prensa ni los grupos de poder político se atrevían a decir de ese gobierno. Naturalmente fue un mártir y lo recordamos con enorme respeto. Oscar Arnulfo Romero. Volveremos mañana, Dios mediante, cuando nuestra querida, contaminada y única nave espacial haya dado otra vuelta sobre su eje imaginario y estemos aquí para contarles la pequeña gran historia de las próximas 24 horas. Desde el estudio 3 de Venezolana de Televisión, el canal pionero, les habló Walter Martínez, productor y conductor de este dossier, el programa decano de información internacional en todo el hemisferio. Donde quiera que se encuentren de ese lado del receptor, muchas gracias por permitirnos, como siempre, estar allí con ustedes. Nos sentimos muy honrados con esa preferencia. Disponga usted de las cámaras, señor director.